Muy bien, vamos a avanzar en esta oportunidad el tema de patología respiratoria, todo lo concerniente a ello. Básicamente, las patologías más frecuentes, las que ustedes van a poder observar durante eh, el desarrollo de su carrera. Entonces, empezamos con algunas de las patologías del aparato respiratorio. Atelectasia. Se refiere a la expansión incompleta de partes o de todo un pulmón. Expansión incompleta, o sea que no se insuflan completamente las estructuras donde se acumula el aire, ¿no? Vale decir, sobre todo los alvéolos y toda la zona donde ocurre el intercambio eficaz, ¿no? O sea, vale decir la porción respiratoria, ¿no? Existen tres tipos de atelectasia: por reabsorción o resorción, se llama igual. Esto ocurre a causas de obstrucción, ¿ya? Acá puede ser, por alguna razón, puede ser un tapón de secreción bronquial, digamos, que pueda obstruir una vía respiratoria, impidiendo una buena ventilación. Acá tenemos como ejemplos el asma, ¿sí? El asma, la bronquitis crónica. Ya acá generalmente la gran causante de estos problemas es el humo del tabaco, ¿no? También otras contaminantes ambientales que ya vamos a ver en el desarrollo del tema. Una segunda, un segundo tipo de atelectasia es por compresión. Ya, esto puede ocurrir en derrames pleurales. Se refiere a un derrame pleural cuando se acumula algún tipo de material en el espacio pleural. Ya puede ser líquido, este líquido puede ser ceroso, puede ser purulento, puede ser sanguinolento, en fin. O bien puede haber aire que se introduce por algún traumatismo, ¿no es cierto? Eh, una patología que produce derrames pleurales con mucha frecuencia son los tumores, las neoplasias. Y luego tenemos el otro tipo, el último, las parcheadas o dispersas, ¿sí? Son manchitas en todo el pulmón. Entonces, esto ocurre cuando hay cambios fibróticos o pérdida del surfactante. El surfactante, ustedes ya saben que es el producto que mantiene abiertas o abiertos esos conductos donde no hay, no hay cartílago, ¿no? Que pueda permitir que estén abiertos, ¿no? Los conductos. Es el caso de los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, alvéolos, etcétera, ¿no? Acá cambios fibróticos se refieren a estos cambios cuando hay algún tipo de infección o algún tipo de enfermedad de base que produce destrucción de tejido, por lo tanto tiene que haber depósito de matriz, o sea, cicatrización. Esos son los cambios fibróticos. Bien, ahí tenemos los ejemplos que les comentaba, ¿no? El primer tipo, la obstructiva o por resorción. Aquí tenemos un tapón de moco, miren, en uno de los bronquios secundarios, ¿eh? Entonces, esto va a impedir que el aire ventile toda esta porción del lóbulo superior de este pulmón. Ya por compresión, habíamos comentado los derrames. Acá tenemos un material, ¿sí? Que está restando la expansión de este lóbulo pulmonar, ¿cierto? Porque está ocupando espacio justamente. Y aquí tenemos por contracción, puestas las parchadas o dispersas, ¿eh? Esto es por fibrosis generalmente. En algunas neumopatías bastante severas, ¿no? Donde se puede producir fibrosis, ¿no? Una fibrosis difusa. Ya, entonces en esos casos vamos a tener ese tipo de imágenes. Acá tenemos este lóbulo pulmonar. Miren, a comparación de este que está relativamente normal, este ha disminuido en volumen y consistencia, ¿sí? Aunque no es muy notorio, pero en esta parte sobre todo, fíjense, si ustedes tocan esto, van a ver que es más compacta la textura de este pulmón.
Y aquí vemos la histología. Miren, aquí hay restos de epitelio bronquial, ¿no es cierto? Pero acá el parénquima mismo, miren, está lleno de un material inflamatorio inclusive, ¿no? Hay mucha congestión en estos vasos medianos. Acá prácticamente los espacios aéreos están cerrados, miren, ¿eh? Están cerrados. No, acá no hay perfusión, no hay intercambio ventilatorio. Entonces, estas son las zonas de atelectasia. Es así como se ve la atelectasia al microscopio. Bien, vamos a hablar ahora de la lesión pulmonar aguda. Esta lesión pulmonar aguda que se manifiesta con varios cambios. Entre ellos está el edema pulmonar. El edema, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce el edema? Básicamente por alteración de la permeabilidad de la microcirculación y o trastornos hemodinámicos. Alteración de la permeabilidad puede ser un problema inflamatorio, ¿por qué no? Eh, Trastornos hemodinámicos puede ser por aumento de la presión hidrostática principalmente, ¿no? Ya puede ser un problema a nivel cardíaco, digamos así. Una insuficiencia cardíaca izquierda, bueno, puede producir edema, ¿no es cierto? El edema crónico interfiere en la función normal y predispone a infecciones respiratorias. A menudo está acompañado de congestión. El edema y la congestión siempre van de la mano, en cualquier órgano. Entonces, el edema también puede ser de origen indeterminado, como en las grandes alturas, ¿no? El edema de las alturas, ¿ya? O también puede ser de naturaleza neurogénica, ¿no? De a causa nerviosa. Bien. Ahí tenemos esta, ya la conocen, esta diapositiva. Estamos viendo a través de la pleura visceral este depósito de líquido así medio blanquecino, lechoso, en estos espacios que delimitan los lobulillos pulmonares, ¿no? Los lobulillos, los que son unidades más pequeñas. Entonces ahí se nota, ¿no? Como unos límites, ¿no? Entonces, esto es líquido, ¿no? Un líquido lechoso del edema pulmonar. Y vemos aquí la microscopía. Los alveolos están dilatados. Estos son los tabiques interalveolares. Donde se ve congestión, claro que sí, se ve acá, miren. Glóbulos rojos se ven acá. Y aquí es este líquido, ¿no? Es un líquido, algo así, puede ser un exudado, ¿no? Proteunáceo o puede ser un trasudado, ¿no? Pero es un líquido. No hay mucha sangre acá, ¿no? Es más que nada líquido, ¿no? Entonces, edema y congestión. Bien. Otra patología es el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, ¿m? Que tiene su sigla, que es SDRA, ¿m? Síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Entonces, aquí la lesión básica es esta, ¿no? La lesión capilar alveolar difusa. Lesión de los capilares alveolares que están dañados en una forma difusa, ¿sí? Esto se puede producir en el contexto de una infección, de una sepsis, un traumatismo grave o infecciones pulmonares difusas, ¿verdad? Esto también puede llevar a esta conclusión, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un desequilibrio entre los mediadores proinflamatorios y los antiinflamatorios. Estos son los que van a provocar la lesión, ese desequilibrio, ¿no? Normalmente para neutralizar grandes daños tenemos los pros y los contras, ¿no es cierto? Aquí ocurre un desequilibrio entre los proinflamatorios, los que favorecen la inflamación, y los antiinflamatorios, los que quieren restar la inflamación. Entonces, los neutrófilos y sus productos, o sea, sus enzimas que están en sus gránulos, son los que tienen una función crucial en este tipo de lesión. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver un esquema donde nos muestra en esta mitad el alveolo normal y acá el alveolo dañado la condición esa de una lesión capilar alveolar difusa, ¿sí? Bueno, ahí tenemos el epitelio bronquial, ahí tenemos el alveolo, ¿m? Tenemos los macrófagos alveolares, acá las células que constitutivas de la pared alveolar, ¿no? Los neumonocitos
tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 son los que producen el surfactante. Estos, los tipo 1, son los que participan en el intercambio de gases, ¿no es cierto?, entre el alvéolo y los capilares. Aquí tenemos el capilar, ¿sí? Su célula endotelial, su membrana basal. ¿Está bien, bien? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en una lesión pulmonar aguda? Dijimos en el contexto de una sepsis, traumatismos, infecciones graves, etcétera. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, se desata el proceso inflamatorio. ¿Ya? El proceso inflamatorio. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Que los primeros en detectar el problema son estos macrófagos alveolares, que liberan una serie de interleucinas, ¿ya? Como el factor de necrosis tumoral, interleucina 1, factor de inhibidor de migración, etcétera, ¿no? También liberan quimosinas. Bueno, ¿eso qué es lo que va a ocurrir? La liberación de estos productos, estas interleucinas, estos mediadores químicos, van a afectar principalmente a los neutrófilos, ¿sí? Van a producir una activación de la microcirculación, aumento de la permeabilidad con consiguiente salida de líquido, ¿no? Hay edema intersticial también y migración de los neutrófilos, ¿sí? Estos neutrófilos van a llegar hasta el interior del alveolo. Acá se activan y liberan sus productos, que son leucotrienos, proteasas, factor activador de plaquetas, etcétera, etcétera. Entonces, estos productos son los que van a dañar la pared del alveolo. Van a destruir, miren, las células que constituyen la pared del alveolo, ¿no? Los neumocitos tipo 1, por ejemplo, acá, que están siendo destruidos y aquí simplemente quedan restos celulares, ¿sí? Aquí está empezando a destruirse alteración del epitelio bronquial, ¿sí? Entonces, también se destruyen los neumocitos tipo 2, ¿ya? Donde se produce inactivación del surfactante. Y ese surfactante, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es el que permite que el alveolo esté abierto, ¿no es cierto? Entonces, este alveolo va a tender a colapsarse. Y ahí va a ser la patogenia del enfisema, ¿no es cierto? Es el colapso de estas estructuras que contienen aire. ¿Eh? Bueno, y no solamente eso, también cuando se produce un proceso inflamatorio, también hay tendencias a la reparación. Entonces acá se activan los fibroblastos, ¿sí? Los fibroblastos, que estos también van a sintetizar sus productos, ¿no es cierto? Como el procolágeno para que después se forme el colágeno. Y además, los restos celulares, ya que pueden ser removidos por macrófagos, pero también en la pared, sobre la membrana basal, va a quedar un material fibrinoso, ¿no? Un material proteinazo, ¿sí? Un material hialino, que son las famosas membranas hialinas. Ahí está. Entonces, estas membranas hialinas impiden el intercambio de oxígeno entre el alvéolo y los eritrocitos que están dentro del capilar. ¿Ah? ¿Ya? Aquí estamos viendo también que hay alteración de las células endoteliales, claro, ¿no es cierto? Entonces hay aquí, ¿se acuerdan ustedes? En el proceso inflamatorio agudo hay los eventos celulares, ¿sí? Y los eventos vasculares, ¿no es cierto? ¿Eh? Aumento de la permeabilidad, salida de líquido, después migración, etcétera, etcétera. Bien, entonces esa sería la patogenia, ¿no es cierto? Y aquí estamos viendo en un corte histológico este alveolo, ¿ah? Donde miren, este material proteináceo está cubriendo toda la superficie del alveolo. Aquí hay una reacción inflamatoria bastante importante. Aquí hay otra, mira, otra membrana hialina. Aquí hay neutrófilos, muchos neutrófilos, congestión, edema, en fin. ¿Eh? Las membranas hialinas, pero son las que, eh, digamos, se las ve con mayor claridad acá, ¿verdad? Bueno, ya esta es una neumonitis crónica, miren, ya pasó el problema agudo, pero ¿qué es lo que quedó? No hubo una reparación completa, ¿no?
¿Mm? Esto se ha fibrosado. Este tejido, digamos, ya no sirve. ¿Eh? Hay una inflamación aguda, crónica, perdón, por acá. Aquí hay intentos de restitución del epitelio, pero no, aquí ya hay fibrosis acá, ¿eh? Fibrosis en toda esta parte. Entonces acá no hay actividad de intercambio de gases. Neumonitis crónica. Y aquí ya se perdió la función, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta esto. Otro tipo de patologías son las neumopatías obstructivas y restrictivas, ¿ya? Neumopatías, enfermedades del pulmón, ¿ya? Obstructivas, donde hay una causa que obstruye la vía, o restrictivas que impiden la expansión, ¿sí? Eso vamos a ver ahora. Entonces, en general, este tipo de enfermedades son enfermedades difusas crónicas, ¿no es cierto? Que las estamos clasificando como enfermedades obstructivas y restrictivas. ¿Qué dice de las obstructivas? Caracterizada por el aumento de la resistencia al flujo aéreo a cualquier nivel del árbol respiratorio, como ocurre en el enfisema que hemos visto ahora, también la bronquitis crónica, asma, etcétera. Las restrictivas, hay reducción de la expansión del parénquima pulmonar, ¿ya? Y una capacidad total disminuida. Ejemplos, tenemos trastornos de la pared torácica, ¿eh? Un trastorno neurógeno puede ser, o neuromuscular también puede ser. Problemas de la pleura, las plaquipleuras, ¿no? Esas pleuras engrosadas, derrames, en fin, ¿no es cierto? O postderrame, perdón. Entonces, obstructivas restrictivas, ¿no es cierto? Son neumopatías difusas crónicas, no se olviden eso. ¿No? Y acá tenemos una serie de trastornos asociados a la obstrucción del flujo aéreo. ¿No? Entonces, aquí estamos viendo el espectro de lo que se llama la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto también es una sigla, EPOC se llama, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Poco. Y aquí tenemos, miren, una serie de enfermedades o de trastornos, si ustedes quieren. La bronquitis crónica, que afecta a los bronquios, lo mismo las bronquiectasias, el asma, el enfisema, que afecta al acino, ¿ya? Y otras enfermedades de las vías más pequeñas, como ser los bronquiolos. Entonces, fíjense, las alteraciones anatomopatológicas principales son casi las mismas, variando un poco en el calibre, ¿no? Hiperplasia de glándulas mucosas, hipersecreción, ¿ya? Aquí en las bronquiectasias son dilataciones de los bronquios con cicatrización de estas vías, ¿no? En el asma, hiperplasia del músculo liso, más que hipertrofia sería del músculo liso, exceso de producción de moco e inflamación. En el enfisema, dilatación del espacio aéreo, ¿ya? Y destrucción de las paredes. Miren, en la mayor parte de estas, el causante principal es el humo del tabaco o también contaminantes ambientales, ¿cierto? Aquí en las bronquiectasias, por ejemplo, bueno, hay una variación, infecciones persistentes o graves, ¿no? Pero el humo del tabaco está en la mayoría de las causas de este tipo de este espectro, ¿no es cierto? Que hablamos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y aquí tenemos los síntomas, signos, ¿no? Tos, expectoración, fiebre, disnea, que es dificultad para respirar, ¿no es cierto? También es bastante común para todos estos tipos de patologías, ¿ya? Este cuadrito está en Robbins, se los voy a dejar acá en esta presentación para que ustedes puedan verlo con más detalle. Bien, el famoso enfisema. El enfisema se caracteriza por un aumento de tamaño anómalo y permanente de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales. A ver. Ya, entonces, primero tenemos que saber qué es eh, el acino pulmonar, ¿ya? O la unidad respiratoria, ¿no? Del pulmón. ¿Ya? O la porción respiratoria, a eso se refiere, la porción respiratoria, que son los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales. Entonces, aquí hablamos del
bronquiolo respiratorio, del conducto alveolar, de los sacos alveolares y alveolos. Bueno, entonces hay un aumento de tamaño anómalo y permanente de estos espacios aéreos, asociados a la destrucción de sus paredes sin una fibrosis significativa. Perfecto. Es el resultado, esto se produce por el desequilibrio de estos binomios, llamemos así, proteasas, antiproteasas, oxidantes, antioxidantes. ¿Ya? Bueno, entonces las proteasas se liberan en cualquier tipo de inflamaciones, ¿no es cierto? Por los leucocitos, digamos así. Y los oxidantes, ¿se acuerdan ustedes, no? De los eros, especies reactivas del oxígeno, que son causantes de lesión celular, ¿no? Entonces, normalmente nosotros tenemos el material para neutralizar a las proteasas, que son nuestras antiproteasas. Y cuando se producen oxidantes, tenemos nuestros antioxidantes, ¿no es cierto? Lo que hace que ese proceso se neutralice, se equilibre, ¿no? Entonces, el problema aquí es un desequilibrio. Esto es lo que lleva a la enfermedad, al enfisema. ¿Eh? Entonces, cuando se produce este aumento de tamaño, dilatación, cuando ocurre el enfisema, hay una disminución de la función respiratoria, ¿sí? Hay una disminución en, digamos, en el mecanismo de intercambio de gases, ¿eh? Y a menudo se produce una falta de aire. ¿Eh? Puede producirse o puede ser el resultado también de una infección, ¿ya? Aunque la infección no inicia la destrucción tisular, las infecciones bacterianas y víricas agravan en ocasiones la inflamación asociada, ¿ya? Entonces, en este contexto de la infección, dice acá, la infección por sí misma no inicia la destrucción tisular, ¿ya? Pero sí, puede haber, digamos, bacterias sumamente patógenas o los virus que van a agravar esta situación de la inflamación. Entonces, los síntomas precoces del enfisema incluyen falta de aire, ¿sí? Una especie de ahogamiento y producción de tos. ¿Ya? Se los llama a este tipo de pacientes los sopladores rosados. Son pacientes que constantemente están tosiendo con esa sensación de falta de aire y además se ponen chaposos, ¿no? Rosaditos. Entonces, por eso se les dice los sopladores rosados. Bien. Y aquí les voy a presentar los tipos de enfisema. Sería interesante que, bueno, vamos, acá ya están no sé si tengo por acá, no tengo. Bueno, el asino respiratorio, este es el tema clave, ¿ya? El asino respiratorio. ¿Qué es el asino respiratorio? Es la parte funcional del pulmón, la porción respiratoria del pulmón. ¿Y dónde está esa porción? Empieza donde termina el bronquiolo terminal, ¿ya? Ahí tenemos el bronquiolo respiratorio. Este es un bronquiolo, tiene sí plaquitas de cartílago, pero tiene estas ampollitas, como verán ustedes, que son verdaderos alvéolos, verdaderos alvéolos, ¿ya? Entonces, estos son los bronquiolos respiratorios, ¿ya? Estos son los sacos alveolares, ¿ya? Acá está, digamos, normal, pero aquí ya está dilatado, miren. Entonces, ¿qué tipo de enfisema? Este es un tipo de enfisema distal o paraseptal, que se llama así, ¿eh? Donde solamente las partes terminales, los sacos alveolares, están afectados, ¿ya? Porque eh, hay otros tipos de enfisema donde está afectado todito el acino, todo el acino, vale decir, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar y sacos alveolares. Este se llama el pan-acinar o pan-lobulillar también se llama. Pan-acinar, o sea, pan significa todo, ¿no? Pan-acinar
o panlobulillar. Acino o lobulillo es lo mismo. ¿Ya? Acino o lobulillo es lo mismo. Bueno, tenemos este otro, que es el centro acinar o centro lobulillar. Aquí está el bronquiolo terminal relativamente normal, pero aquí están afectados los bronquiolos respiratorios. Este es el centro acinar o centro lobulillar. ¿Ya? Y hay estos otros que son irregulares, ¿sí? Son, como les puedo decir, que puede afectar al bronquiolo respiratorio en situaciones o en otros sitios solamente a los bronquiolos terminales o en otros sitios a los sacos alveolares, de forma irregular. ¿Ya? Entonces, este es el tipo irregular de enfisema. Bien. Entonces, vamos a hablar un poquito acá de la patogenia. Dijimos que el gran causante es el tabaquismo, ¿no? El humo del tabaco, o también pueden ser los contaminantes atmosféricos o ambientales, ¿no es cierto? O los dos por último, no hay problema, ¿no? Más predisposición genética. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Una vez dentro de las estructuras pulmonares, aquí hay un estrés oxidativo, aumento de la apoptosis y senescencia. Envejecimiento significa esto. Estrés oxidativa quiere decir producción de especies reactivas del oxígeno. No se olviden, eso ya hemos visto en el primer tema. Bueno, activación de células inflamatorias con liberación de los mediadores inflamatorios. Activación de células inflamatorias y liberación de mediadores inflamatorios. Desequilibrio de proteasas, antiproteasas. Las proteasas son productos de células inflamatorias. ¿Ya? Entre las antiproteasas tenemos una que es un producto realmente excelente que se llama la alfa-1 antitripsina. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, si este paciente tiene deficiencia congénita de este producto, bueno, está pues, digamos, con menor ventaja, ¿no? ¿Ya? Pero nosotros todavía, digamos que nos consideramos normales, podemos producir esta alfa-1 antitripsina que va a neutralizar a las proteasas, ¿ya? Pero el problema es cuando hay ese desequilibrio, ¿no? Cuando ya el tabaquismo es tan intenso, o bien vivir en ambientes donde los contaminantes están muy densos, entonces ahí nos va a llegar a lo que tememos, ¿no es cierto? La destrucción de la pared alveolar y por lo tanto se va a producir el enfisema. Ahí tenemos, miren, aquí hemos abierto un poco las costillas y vemos, miren, estas como ampollas, enfisemas, ampollas del enfisema. Son como globos. Aquí estamos viendo, este es el centro acinar. Este es el pan-acinar. Aquí estamos viendo que son afectados sobre todo los bronquiolos respiratorios. En cambio, en el pan-acinar, todos los elementos, miren acá, estos globitos son mucho más numerosos, ¿no es cierto? Entonces acá está afectado bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, saco alveolar. Bien. Aquí tenemos también centro acinar, ¿no? Además, en estos pacientes que son fumadores empedernidos, ¿no? Queda este material, no este pigmento del tabaco, que se llama en patología antracosis, ¿no? Antracosis. Pero miren, ¿no? Estas dilataciones bastante importantes. Ahí vemos, miren, un bronquio, ¿eh? Muy dilatado, centro acinar, un bronquiolo respiratorio. Claro, porque aquí vemos un alveolo y aquí vemos más alveolos dilatados, centro acinar. Bien, la bronquitis crónica. Esta partecita sería bueno que le tomen un poquito de atención. ¿Ya? La bronquitis crónica se define como la presencia de tos productiva. Tos productiva se refiere a aquella tos que viene con expectoración. ¿Ya? Tos productiva persistente durante al menos 3 meses consecutivos en un periodo de 2 años.
Entonces, durante 2 años, por lo menos tienen que haber 3 meses consecutivos, ¿sí? 3 meses en el primer año, 3 meses en el segundo año, donde tengamos ese problema, ¿no? De tos productiva, persistente, ¿ya? Entonces, ahí ya, digamos, es una base para poder definir una bronquitis crónica. El tabaquismo es el factor de riesgo subyacente más importante. También es la contaminación ambiental, claro que sí. La obstrucción de las vías respiratorias de forma crónica se debe principalmente a la enfermedad de de las vías respiratorias pequeñas, ¿sí? Que se llama la bronquiolitis crónica. ¿Eh? ¿Ya? Y puede acompañarse de enfisema. Sí, puede acompañarse de enfisema. Muchas veces sí se han visto paralelamente, ¿no? Una bronquitis crónica o bronquiolitis con enfisema. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que se va a ver microscópicamente? Hiperplasia de glándulas mucosas. Es un producción de un moco bien espeso que produce taponamiento. Esto a su vez va a producir inflamación. Y después de la inflamación hay fibrosis de bronquios y bronquiolos. ¿Eh? Entonces, sigue la regla esto, ¿verdad? Aquí vamos a ver un poquito la patogenia. Lesión bronquiolar y bronquial, ¿ya? Esto en un principio puede producir un broncoespasmo reactivo, ¿ya? Hipersecreción de moco. Bueno, ese moco, como les decía, es un moco denso que no es muy fluido y tiende a estacionarse, a quedarse, ¿no? Y ese moco pues va a formar un caldo de cultivo para los microorganismos que viven normalmente allá, produciendo una infección. ¿Mm? Entonces, todo esto nos puede llevar a una obstrucción reversible en los bronquiolos y bronquios pequeños, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si la lesión se mantiene y está a repetición, como el caso de los fumatéricos, ¿no? Que no le paran, y además eso condiciona a una infección mantenida y repetida también, nos vamos a una bronquitis crónica establecida, que va a producir obviamente por el proceso inflamatorio destrucción de paredes alveolares y nos lleva bronquitis crónica y enfisema. ¿Eh? Bueno, y la destrucción de las paredes alveolares, acá ya nos vamos a los alveolitos, ¿no es cierto? Aquí hemos hablado de los bronquiolos y bronquios pequeños, aquí de los alveolos, ¿ya? Esto puede producir o no una infección respiratoria ocasional, pero hay destrucción de las paredes alveolares, lo que nos lleva a un enfisema, ¿ya? Y si la lesión se repite y está mantenida, más una infección sobreañadida, bueno, llegamos a lo mismo, ¿no? A una bronquitis crónica o bronquiolitis crónica, si ustedes quieran, y el enfisema. ¿Eh? Entonces, hay que nomás tener un poco de cuidado con esto, ¿sí? Ahí estamos viendo un bronquio, ¿sí? Normal, este es un bronquio normal, ¿ya? Y aquí vemos, miren, cómo se hace más gruesa la pared, disminuyendo la luz. Entonces, esto dificulta la ventilación, ¿no? Y además, miren, esta secreción densa que está produciéndose acá, que es el asiento de infecciones, ¿no? Que pueden complicar el cuadro, ¿ya? Aquí estamos viendo lo mismo, ¿no? El epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, y aquí las glándulas mucosas, algo hipertrofiadas. Aquí están los cartílagos, ¿no? Entonces, en el contexto de una bronquitis crónica, y a la persona, el paciente, sigue fumando, sigue dándole al cigarrillo, entonces tiene que de alguna forma defenderse este epitelio, ¿no? Que es relativamente frágil. Entonces tenemos acá la metaplasia escamosa. Metaplasia escamosa. ¿Eh? Aquí hay edema, infiltrados inflamatorios, aquí hay macrófagos, ¿no es cierto? Bueno, seguimos adelante. Y aquí estamos viendo, sí. ¿No? Esta es la luz del bronquio, este es el epitelio bronquial, un poquito engrosado, ¿no? Acá en el
tejido subepitelial, vemos un denso infiltrado inflamatorio de tipo crónico, de tipo crónico. Aquí un poco de congestión, ¿ya? Y eso es lo que vemos, ¿no? Una pseudoestratificación bastante marcada, ¿ya? Y aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿No? Estas son las glándulas mucosas, aquí está el epitelio y aquí está el moco denso. Miren acá, este es el cartílago, este es el moco denso que está obstruyendo la luz, el flujo aéreo, está obstruyendo el flujo aéreo. Y aquí vemos, miren, aquí está el epitelio original, ¿no es cierto? Estratificado o cilíndrico, perdón, cilíndrico pseudoestratificado. Y aquí vemos epitelio escamoso, ¿no? Plano estratificado. ¿Ya? Este es el epitelio metaplásico. Aquí ha habido ya metaplasia, ¿ah? Para defenderse, ¿no? De alguna forma contra el humo del tabaco. El asma bronquial. En el asma, ya hemos visto nosotros cuando hicimos la parte de inmunopatología, ¿no? Eh, en este tipo de patología se produce una obstrucción de la vía aérea total o parcialmente reversible, producida por hiperreactividad de las vías aéreas frente a diversos estímulos. ¿Mm? Ustedes saben que es un tipo de hipersensibilidad, ¿no? Del tipo 2. ¿Mm? El asma atópica o atópico es más frecuente, ¿ya? Es una reacción aguda, inmediata, ¿sí? Pero también puede haber una reacción tardía, ¿ya? Mediada por los linfocitos TH2 más la IgE, inmunoglobulina E. Los desencadenantes en el asma no atópico no están claros. Incluyen infecciones virales, contaminantes inhalados. ¿Mm? Los eosinófilos son los protagonistas, dice acá, porque estos eosinófilos liberan un producto que es la proteína básica principal, que es la que se encarga de la lesión tisular del tejido. El remodelado de las vías aéreas, engrosamiento de la membrana basal e hipertrofia del músculo liso, empeora el proceso, dice acá, en todo este cuadro del asma bronquial. Entonces, acá tenemos algunos contaminantes ambientales, el polen de plantas, muchas veces el ejercicio y el humo del cigarrillo cuando no. Los ácaros del polvo, ¿sí? El polvo mismo casero, pelos de animales, sustancias industriales, pinturas, otros productos, inclusive algunos alimentos, ¿no? Sobre todo aquellos alimentos enlatados o los pescados o mariscos, bueno, también se ha descrito que pueden influir en el desencadenamiento del asma. Entonces, acá tenemos un esquema del epitelio de las vías respiratorias, ¿no es cierto? Ahí tenemos el epitelio ciliado, pseudoestratificado, su membrana basal, ahí tenemos el tejido subepitelial, lámina propia, músculo liso, ¿ya? Aquí tenemos en la submucosa, con las glándulas bronquiales o del sitio donde se encuentran, cartílago, ¿ya? Y bueno, ahí está, las estructuras normales de una pared bronquial. ¿Y qué es lo que ocurre en el asma? Hay engrosamiento, dijimos, sí, en comparación a esto que es normal, ¿cierto? Hay engrosamiento. Aquí está el epitelio bastante reactivo con hipersecreción de moco, ese moco denso que les decía. ¿Eh? Hay hiperplasia de células caliciformes, engrosamiento de la membrana basal, en la lámina propia, ¿no? Hay filtrados inflamatorios, edema, vasodilatación, hipertrofia del músculo liso, hiperplasia de las glándulas mucosas, que son las encargadas de producir más secreción, ¿no es cierto? Entonces, esa es la característica del asma bronquial. ¿Mm? Bueno, otra patología, las bronquiectasias. Son dilataciones permanentes de bronquios y bronquiolos, producidas por destrucción del músculo liso y del tejido de soporte elástico, ¿ya? Normalmente debida o asociada a infecciones necrosantes crónicas, ¿ya? Entonces, dilataciones por destrucción de la pared o de estructuras de la pared de los bronquios, ¿ya? Bronquiectasias. La bronquiectasia es una enfermedad adquirida de los bronquios mayores,
vías respiratorias superiores, se supone, ¿verdad? Que se dilatan después de una infección u obstrucción persistente y que en muy pocas ocasiones es congénita. Afecta principalmente a los niños, aunque también puede presentarse a cualquier edad o en cualquier edad. ¿Mm? Entre las enfermedades que disponen con más frecuencia se considera la obstrucción bronquial. Obstrucción bronquial. Ejemplo, tumores. Tumores, ¿no es cierto? Los tumores broncogénicos. Cuerpos extraños e impactación de moco. Este moco a veces es tan denso, sobre todo en las bronquitis, en el asma, es tan denso que produce verdaderos tapones, que son muy difíciles de fluidificar. Entonces, estas se localizan en el segmento pulmonar obstruido, dice acá, ¿ya? Y pueden aparecer como complicación del asma tópico y de la bronquitis crónica, ¿ah? De la bronquitis crónica. Bueno, también pueden ser consecuencia de enfermedades congénitas o hereditarias. Por ejemplo, la fibrosis quística, o también llamada mucoviscidosis, ¿sí? Es una enfermedad congénita que afecta sobre todo al páncreas y a los pulmones. En situaciones de inmunodeficiencia, dice aquí, sobre todo deficiencias de inmunoglobulinas. ¿Ya? Discinesia ciliar primaria, llamada también síndrome del cilio inmóvil. También se denomina el síndrome de Cartagena, con K. La neumonía necrosante o supurativa, particularmente por géneros virulentos como el Staphylococcus aureus o especies de Klebsiella. Bueno, entonces, estos son las enfermedades o condiciones que predisponen a las bronquiectasias. Clínicamente se caracterizan por tos grave persistente asociada a expectoración de un esputo mucopurulento, a veces fétido. Otros síntomas incluyen disnea, rinosinusitis, o sea, secreción por la nariz y también de los senos paranasales, y hemoptisis, expectoración de sangre. Las bronquiectasias graves generalizadas pueden ocasionar importantes defectos ventilatorios obstructivos, como hipoxemia, o sea, disminución de la captación de oxígeno, ¿no? Hipercapnia, aumento de la ventilación, respiran más rápido, ¿sí? Hipertensión pulmonar y corazón pulmonar, eso ya conocen ustedes, corazón pulmonar. Las complicaciones, bueno, ahí están, ¿no? El corazón pulmonar, abscesos cerebrales, miren, puede complicar con abscesos cerebrales, y amiloidosis, las bronquiectasias. Bueno, ahí estamos viendo las bronquiectasias, ¿no? Estos son los bronquios normales y estos son los bronquios dilatados, bronquiectasias. Ahí vemos normal, un bronquio normal, un corte transversal de bronquio normal y aquí un bronquio dilatado, ¿no? Por la bronquiectasia. Destrucción de la pared y acumulación del moco, reduciendo el espacio aéreo. Qué terrible. Miren, ahí están las bronquiectasias. Estas son bastante importantes. Se las llama bronquiectasias saculares. ¿Ah? Ahí vemos, ¿no? Dilatadas, que son como cilindros, las dilataciones de estos bronquios. ¿Ah? Bronquiectasias cilíndricas. Ahí vemos a la microscopía, ¿no? En corte histológico, estas dilataciones de los bronquios. Bueno, las neumoconiosis son un grupo de enfermedades fibrosantes, crónicas del pulmón, que se producen cuando el paciente está expuesto a partículas orgánicas e inorgánicas. La mayoría de las veces es el polvo mineral, o sea, en las canteras, en las minas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre cuando uno inhala o aspira estas partículas? Que por lo general son inorgánicas, ¿no? Pero también pueden ser orgánicas. Bueno, ya este polvo mineral, ya vemos así. Los macrófagos alveolares pulmonares tienen una función central en la patogenia de la lesión pulmonar, al favorecer la inflamación y producir especies reactivas del oxígeno y citocinas fibrogénicas. Miren ustedes.
o sea que se activan los macrófagos alveolares, ¿eh? Produciendo especies reactivas, los eros, ¿eh? Y citocinas que estimulan a los fibroblastos a que sinteticen matriz extracelular y luego se produzca la fibrosis. Son enfermedades fibrosantes realmente. Qué bárbaro. Bueno, y acá tenemos una serie, miren, de todo un menú ya de materiales estos que producen las neumoconiosis, ¿eh? Leer esto sería demasiado, pero como les digo, se los dejo para que ustedes revisen con un poquito más de calma y detalle. ¿Mm? Bien, entonces entre las neumoconiosis está la antracosis, enfermedad inducida por el polvo del carbón. Varía desde una antracosis asintomática, o sea, mínima, sin síntomas, ¿ya? Eh, que bueno, que también se la conoce como neumoconiosis de los trabajadores del carbón simple, o sea, asintomática, ¿ya? Aquí lo que vamos a ver son manchas o máculas o nódulos del carbón y además de enfisema centrolobular. Ya, esto sería digamos, la condición más simple o benigna, ¿ya? Pero puede, digamos, ir hasta una fibrosis masiva progresiva, ¿eh? Esta es la forma complicada, ¿no? Una fibrosis masiva progresiva, que se caracteriza por una disfunción pulmonar progresiva, hipertensión pulmonar y cor pulmonar. Bueno, la forma complicada, ¿no es cierto? Ya, y esto es irreversible, les cuento. Y por mucho que el paciente ya deje de trabajar, deje de fumar, esto va, corre y avanza, ¿no? De forma implacable, ¿eh? Hasta, bueno, producir la muerte del paciente, ¿no es cierto? Bien. En la antracosis, en esto de la aspiración del polvo del carbón, ¿m? El hábito de fumar, dice acá, no aumenta la frecuencia de esta enfermedad, pero puede provocar un efecto adicional, ¿no? Que es el cáncer. Eh, el riesgo de desarrollar la enfermedad se relaciona con la duración, el tiempo de duración y la magnitud de exposición al polvo del carbón. Bueno, son dos variables que hay que considerar para que se establezca esta enfermedad, ¿sí? La mayoría de los trabajadores afectados tienen más de 50 años, ¿eh? Ahí tenemos, ¿no? La antracosilicosis. Entonces son de trabajadores de minas de carbón más la sílice, ¿no? Que son unas partículas minerales del cuarzo. Aquí son más duritas, ¿no? Estos son los nódulos. Esta es la característica del polvo del carbón, ¿no? Que es de este aspecto negruzco, ¿eh? Negruzco. Y son nodulitos, verdaderos nodulitos. En el tabaquismo solamente son manchas, pero ya en la antracosis ya son nodulitos. Ya lo mismo en la silicosis. Bien. Y aquí tenemos la silicosis. La silicosis es actualmente la enfermedad pulmonar ocupacional crónica más prevalente del mundo. Miren, o sea que está presente. Está producida por la inhalación de sílice cristalina, sobre todo en contextos laborales, ¿ya? Entonces, la sílice está provocada por el procesamiento, la manipulación del cuarzo. Entonces, los trabajadores involucrados en la minoría de chorro de arena y roca dura, dice, sí, están en un riesgo particularmente alto. La sílice cristalina del cuarzo es el que está implicado con más frecuencia en la silicosis. Se caracteriza por el desarrollo de una fibrosis progresiva, igual que la otra, ¿no es cierto? Alrededor de las diminutas partículas de sílice que se depositan en los pulmones, ¿eh? Entonces, estas partículas son como cristalitos pequeñitos, ¿sí? Que no se pueden reabsorber, no se reabsorben, ¿ya? Es un material inorgánico. Entonces, las manifestaciones de la silicosis varían desde nódulos silicóticos eh, asintomáticos hasta la fibrosis, digamos, maligna progresiva, ¿ya? Hasta una fibrosis múltiple progresiva, ¿ya? Los pacientes con silicosis
también tienen mayor susceptibilidad a la tuberculosis. ¿Ah? Entonces, tras algunos años de exposición prolongada, la manifestación clínica de la enfermedad es la disnea, dificultad respiratoria. ¿Eh? La enfermedad, que al principio es leve, progresa con lentitud, pero de manera implacable, inclusive después de haber cesado la exposición al agente desencadenante, lo que les decía hace un momento atrás, la silicosis. Ahí estamos viendo, ¿sí? Los nódulos silicóticos son estos de acá. Aquí también hay antracosis. Ahí están estos nódulos silicóticos de color claro, estos bronquios engrosados, silicosis. Ahí vemos la histología. Miren, a un principio, estas partículas, estos cristales, forman verdaderos granulomas, pero como estos no se pueden, digamos, eliminar, entonces hay depósito de material, ¿no? De fibrosis, de matriz. Entonces se forman estos nódulos silicóticos que son bastante duros. Son nódulos cicatrizales prácticamente en el pulmón. Ahí vemos, miren las partículas, los cristalitos acá. Y aquí estamos viendo la fibrosis. Aquí un poco de antracosis también se ve. La asbestosis. La inhalación de las fibras del asbesto o el amianto puede producir fibrosis también, ¿no? Cicatrización de los tejidos en el interior del pulmón, y el tejido pulmonar cicatrizado no se expande ni se contrae en forma normal, perdiendo de esta manera su elasticidad. Como en las otras enfermedades que hemos visto, la severidad de esta enfermedad respiratoria depende del tiempo de exposición y de la cantidad de inhalado. Eso es común denominado para las tres patologías que hemos visto. Entonces, la asbestosis se caracteriza por una fibrosis intersticial pulmonar difusa, determinada por la presencia de los cuerpos de amianto, así es. Eh, el asbesto, el amianto, se utiliza en la fabricación de muchos productos, ¿no? eh, para eh, digamos, utilizar en, en cadenas o cables, ¿no? Para aislantes, eso es, aislantes. ¿Ah? Entonces, la exposición a amiantos se asocia a 6 enfermedades. 1. Fibrosis intersticial parenquimatosa, la asbestosis común. Placas fibrosas localizadas, o raras veces una fibrosis pleural difusa. Por lo general son placas fibrosas localizadas. Derrames pleurales, cáncer de pulmón, mesotelioma pleural o peritoneal. Miren la pleura o el peritoneo. El mesotelioma es considerado como un tumor maligno. Y también cáncer de laringe. El tabaquismo aumenta el riesgo de cáncer de pulmón en el contexto de exposición al amianto. Bueno, y acá tenemos las partículas del amianto. Miren, parecen estas mancuernitas, palitos de tambor. Acá también se ve, pero acá se ve más bonito. Acá dentro de un granuloma, obviamente. Ahí vemos, miren, estos, así alargaditos, como palitos de tambor. ¿Sí? Son las partículas de asbesto o de amianto. Y las complicaciones de la asbestosis, ¿no? Carcinoma de bronquio, la asbestosis simple, engrosamiento, ¿no? La pleura que se llama, mesotelioma, ¿ya? O a nivel de la pleura o del peritoneo, ¿no? Entonces es importante. Ahí están las placas pleurales. Ya, esto es en la pleura, placas pleurales. ¿Sí? Que son fibrosis, estructuras fibróticas. ¿Ah? Ahí tenemos, miren, el tumor, ya el cáncer. ¿Ah? En toda la pleura, miren cómo, hasta el mediastino ha comprometido. Ahí están los pulmones. Todo este es esta es la pleura, ¿no? El mesotelioma. Y el mesotelioma que microscópicamente tiene 2 patrones histológicos. Este es el patrón glanduloide, digamos así, ya que aparecen estas papilas, ¿no?
epitelioide, también se llama, ¿no? El mesotelioma, o este patrón fuso celular, ¿eh? Que son células alargadas, miren, atípicas, ¿no? Fuso celular. Bien, algunas alteraciones en cuanto a eh, la embolia, hemorragia, ¿no? Trastornos hemodinámicos a nivel de pulmones. Esto ya hemos avanzado, simplemente vamos a dar una rápida revisión. La oclusión de las arterias pulmonares son de naturaleza embólica, ¿sí? Ahí está, émbolos, ¿no? Que llegan en un 95% de venas profundas de miembros inferiores. Las embolias masivas afectan a arterias principales y pueden producir muerte súbita o cor pulmonar. Las embolias pequeñas son más frecuentes y a veces pueden ser asintomáticas, ¿no? Entonces, no nos revisten mayor gravedad. ¿Eh? Ahí tenemos un émbolo, miren acá, un émbolo, bastante importante. Ahí tenemos, ¿no? Un infarto ya grandecito, aquí más pequeño, ¿no? El infarto pulmonar. La hipertensión pulmonar se produce por aumento de la resistencia vascular pulmonar total, o sea, de todo el pulmón, que da lugar, lo que significa eso, ¿no? Un aumento de la presión de la pulmonar, hipertensión pulmonar, ¿sí? En esta condición vamos a ver que hay disfunción endotelial y o del músculo liso vascular en la mayor parte de la hipertensión pulmonar. Existe una forma primaria que es rara, ¿sí? Afectan a mujeres y niños. Es progresiva, pudiendo llegar a la muerte, ¿sí? Esto puede deberse a mutaciones genéticas, dice acá, pero es rara, muy rara. La secundaria es más frecuente y a consecuencia de varias situaciones. EPOC, ¿se acuerdan de la EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica o neumopatías intersticiales. Cardiopatía izquierda, como ser la estenosis mitral. Embolia pulmonar recurrente, o sea que se produce una vez, se produce otra vez, eso significa recurrencia, ¿no? Los productos de la lesión endotelial, obviamente, van a provocar disfunción del endotelio, reduciendo mediadores vasodilatadores y aumentando los vasoconstrictores, ¿ya? Y otros mediadores que estimulan la replicación de los miocitos lisos. Entonces, ¿qué nos va a llevar todo esto? Es el engrosamiento de las vasos, ¿ya? De la circulación pulmonar, por engrosamiento de su pared, y esto las hace menos elásticas, ¿no es cierto? Y este problema de la falta de elasticidad hace que haya un aumento de la presión, ¿ya? Por eso se llama hipertensión pulmonar, ¿eh? Bueno, y ahí tenemos, miren estos vasos pequeñitos, ¿eh? Hipertensión pulmonar. Miren cómo a veces se reduce la luz, ¿eh? Como bulbo de cebolla. Acá también tenemos, miren, varios vasitos comprometidos. Bien, vamos a parar aquí y la próxima semana terminamos con este tema. Hay que ir pensando que vamos a avanzar la parte de, el próximo tema va a ser digestivo 1 y tenemos que ir pensando en el segundo parcial, presencial. Yo pienso que va a ser la segunda mitad del mes de septiembre. ¿Sí? Eso es lo más probable. Por favor, vayan repasando, vayan estudiando. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, entonces, hasta entonces.